Para toda esta historia hemos convidado en el día de hoy gente que pertenece a una asociación, ya nos van a estar ilustrando sobre el tema. Él es el profesor Matías Sánchez. Buen día, profesor, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Oscar? Y saludos también a los oyentes. Yo soy integrante me llamo Matías Sánchez, profesor de historia en escuelas secundarias, en un terciario en Merlo. Me crié en Libertad, una ciudad ahí del partido de Merlo, y por ahí, justo por Libertad, pasa el ferrocarril Midland, hoy en día que integra, antiguamente su nombre antiguo, que hoy integra el Belgrano Sur. ¿Y desde qué año estamos hablando ahí? Y de la historia del Midland comienza ya en 1904 como una concesión provincial que se le da, la provincia de Buenos Aires se las dio a dos empresarios, Enrique Lavalle y Eduardo Casey, que consiguieron todo un dinero, capitales consiguieron en Inglaterra, y con eso proyectaron desde Barracas al sur, la zona de Lanús, hasta Carué, una línea férrea que se pasara por toda una zona agrícola, ganadera y tambera. ¿Y esto tiene una intención? ¿Por qué esa zona? Esa zona, como bien dije, tiene una importancia agrícola, ganadera. Sí. Eduardo Casey tenía un proyecto de hacer un mercado central en la zona de Avellaneda. También había comprado terrenos en Barracas. Bueno, la línea por ahí se modificó un poquito, sí, porque el Midland era una concesión provincial y no tenía que entrar a la capital federal. Ahí se le presentó ya un problemita. Por lo tanto, la cabecera va a ser Puente Alsina, y lo que van a hacer para corregir eso, una estación intercambio Midland, con la cual conectaban con el ferrocarril del sur, hoy en día ferrocarril Roca, y podían entrar la producción al puerto. También, esto en unas charlas, un gran aporte en las charlas que damos sobre esta historia del Midland, un hombre me aportó que también el Midland sigue el camino de la sal, o sea, su línea va por todo un antiguo camino que había desde 1700, el siglo XIX, 1800, donde se iba a buscar sal hasta la zona de Carué. O sea que el tren hace el camino de las carretas, de los carros. Sí, por eso mismo que justo me habías mostrado un libro sobre las carretas y las huellas, muy interesante de ver cómo se aprovechaba también las viejas huellas de antaño. ¿Cuánta historia que tiene el tren? Porque de repente tenemos la cuestión del viaje de primera, el viaje de segunda, la carga. ¿Eso también ustedes lo tienen estudiado o leído? Sí, el tema ¿Son de... temas paralelos, digo, no? Sí, hay muchos temas. Con el ferrocarril, el Midland de por sí es una línea que ofrece muchas curiosidades. Si vos te fijás, hasta 1906 empieza la construcción, 1907, luego hay problemas económicos de estos empresarios que te nombré, Lavalle y Casey, que tienen que dar al final su concesión. Casey muere, 1906, atropellado, se dice que se suicidó por estas deudas económicas, y finalmente se lo quedan directivos ingleses del Ferrocarril Oeste y Ferrocarril del Sur, las dos grandes empresas poderosas que iban por al lado, ¿sí? A los costados del Midland, ¿sí? Por lo tanto, absorbieron una posible línea competidora. Y de esa manera pasa ahí sí tener esa identidad inglesa, con directivos ingleses. De hecho, Frank Henderson, quien fundó el club Peñarol, que se le llamó en 1891 el CUR, Cricket y todas unas siglas en inglés. Frank Henderson fue el que estuvo en 1910 a 1934 como presidente del Midland, y a su vez ellos también tenían intereses en el ferrocarril del sur y el oeste. ¿Y tiene que ver con algo con la localidad de Henderson? Sí, en honor a él se puso ese nombre de Frank de Henderson. De hecho, yo a su vez integro la Asociación Amigos del Ramal Midland, que fue creada en noviembre del 2020, es muy joven esa asociación, y con la cual estamos recuperando vías entre el ramal del Midland.
solamente quedaron vías hasta Marinos de Belgrano, que funciona el servicio, y luego de ahí quedaron vías hasta Plomer. Por lo tanto, estamos rescatando, limpiando, reponiendo vías en ciertos sectores que las habían sacado, y también haciendo actividades culturales. ¿Sí? ¿Y de qué se componen esas actividades culturales? Además de la reposición de vías, las limpiezas, ya se han realizado 50 jornadas desde 2020. Consideramos importante, yo como historiador, mi compañero que también me ayuda en esto, Marcelo Greco, que ha recorrido más de 300 estaciones filmándolas, ideamos un museo itinerante. Como no hay un museo permanente en Merlo sobre el ferroviario, hay muchos museos ferroviarios, pero bueno, en Merlo teníamos la idea de hacer uno. Hicimos un museo itinerante que lo que tiene es que son 14 banners, fotos, portarretratos, 3 videos. Nos permite ir a las escuelas, llevar todo este conocimiento que tenemos de la historia del ferrocarril a los chicos, a la juventud. Y también dar charlas. Por ejemplo, hace 2 fines de semana estuvimos en Henderson, dimos charlas a los secundarios de Henderson, un viernes a la mañana, y después a la noche al público en general, que fue muy emocionante porque vinieron los descendientes de ferroviarios, gente de 89 años, 80, y se estableció un muy lindo intercambio que muestra esa identidad. O sea, uno dice, fue tan largo el viaje hasta Henderson, 400 y pico de kilómetros, y ellos tranquilamente conocían Libertad, Villa Amelia, los lugares donde vivo yo. El ferrocarril unía pueblos, unía a la gente. Ahora, usted me dice gente de 90 años y ustedes que tienen 30. ¿Cómo es que ustedes van a ilustrarles si ellos son la historia? Es lindo realmente ese encuentro. Sí, en ese caso me parece que cada uno tiene para aportar, desde una persona con sus historias, 90 años, 80, como un joven también, su punto de vista, sus historias, inclusive ellos mismos nos dan a veces documentos que tienen porque sabe que por ahí la familia se los va a tirar o se van a perder, y nos aportan documentos para que hagamos una historia. ¿Qué tipo de documento? Puede ser planos, fotos. Allá en Henderson, por ejemplo, un hombre me alcanzó un carnet con la foto de él de chiquito, que eran los carnés para hijos o parientes de ferroviarios para viajar gratis en el tren. Eso es un documento valioso. Valiosísimo. Ves la forma que ellos aportan, ¿sí?, sus cosas para que no se pierdan. La idea que nos da esta gente es que no se pierda esa identidad ferroviaria, que es lo importante de rescatar. Y los valores que yo defiendo y que esta gente defiende, que son el trabajo, estudiar, el esfuerzo, el respetar a los mayores también. El mundo ferroviario era así. Sí. El mundo ferroviario era así. Y se sabe por qué entre Valentín Alsina y Carué los almacenes o los talleres estaban en la Ciudad de Libertad, o lo que hoy es la Ciudad de Libertad. ¿Por qué se eligió ese lugar? Sí, bien habíamos visto que por el agua, sí, un agua buena que había en la zona de Libertad, y a su vez la necesidad de establecer, cuando la línea, siguiendo con la historia que al principio te conté, se inaugura en 1908 de Puente Alsina hasta Puente La Noria, hoy Ingeniero Budge. En 1908, un 8 de enero. Un 15 de junio se abre la línea desde ese lugar hasta San Sebastián. ¿Sí? Pasando, 15 de junio de 1909 se inaugura la Estación de Libertad, y a su vez había unos pequeños talleres de mantenimiento, un pequeño galpón de mantenimiento. En 1910 se presenta un proyecto para hacer los amplios talleres, que eran completos los talleres generales. En los ferrocarriles argentinos hubo 27 talleres generales grandes. El caso de Libertad tenía 25 hectáreas el predio, y se empezaron a construir. Para 1911 ya estaban funcionando. De hecho, tenían una usina a vapor también para producir electricidad necesaria para las máquinas, que luego va a ser reemplazada esa usina a vapor por una usina más moderna en el año 58, que ahí mismo trabajó mi abuelo como electricista ferroviario. Cuando hablamos de los talleres estamos hablando de paredes
de 60 centímetros de ancho. Sí, sí, son construcciones enormes. Y típica inglesa. Sí, tenían todo tipo de secciones, mantenimiento, reparación, locomotoras a vapor, de locomotoras diésel, cuando se modernizó el Midland, de coches motores estaban los talleres en Puente Alsina, por ejemplo, los Birmingham y los Guns en Puente Alsina, pero en Libertad había fundición, carpintería, herrería, electricidad, una usina moderna, o sea, había todo tipo de 27 secciones diferentes, ¿sí? Imaginen todo lo que se hacía de trabajo para la comunidad, o sea, todo Libertad, Villa Amelia y alrededores vivían. ¿Hay registro de cantidad de empleados? Sí, hacia los años 60, por ejemplo, tengo documentos donde ya había casi 600 obreros trabajando, pero en años anteriores, en pleno esplendor, habrá llegado a ser 1.200. O sea, imaginen, sí, que si hacia el final, en los años... Esos talleres funcionaron, sí, tenemos Taller en Libertad en 1909, 60 años casi, hasta 1969, en que son cerrados bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Pero 1.200 familias viviendo, ¿sí?, de estos talleres, de este trabajo. Libertad crece por el tren. Y de hecho pensar fundición, tornería. Hoy en día, ¿tenemos eso en muchas de las ciudades que habitamos? No. Y fueron los centros de reparación más importantes para los trenes de trocha angosta, porque el Midland, al ser de 1 metro, la vía, ¿sí?, la distancia entre las vías, trocha angosta junto al Compañía General de capitales franceses, ajá, que es el que pasa por Catán, ¿sí?, toda la zona 20 de junio, y el otro el provincial. Son los 3 de trocha angosta que existieron y que fueron racionalizados y en parte desaparecidos. Y la particularidad de este tren, vio que todo el mundo le busca algo a donde estuvo Maradona. Sí, tiene personajes, por ejemplo, Fiorito, la estación Fiorito, nació Maradona, viajó en ese tren, acá el Midland, que era allá el Belgrano. ¿Ha jugado al golf en Libertad? En Libertad, ha ido al golf de Libertad también. Tenés en Villa Diamante, que murió hace poquito, Horacio Acabalo, el segundo campeón mundial de boxeo. Él nació en Villa Diamante, con su papá cartoneaban, él era muy humilde toda su vida. Caraza, Fiorito, Diamante, andaba en toda esa zona. Fue un buen hombre que luchó toda su vida desde la humildad. Recuerdo ahora a Elías Cárpena, un narrador de la provincia de Buenos Aires, habla de cuatreros y habla del ferrocarril Midland, año 40 supongo que será. Ahora me viene a la memoria por allí alguna anécdota que recuerde de los lugares donde dan charlas, que le haya llamado la atención y que le ha quedado en la memoria a usted. Hace 2 semanas, cuando dimos la charla en Henderson, había un hombre de 89 años que justo era el sobrino de Pedro Lorenzo, quien fue presidente de la Unión Ferroviaria. Él ya tiene 89, este hombre, y cuando dimos la charla él recordaba que empezó a aprender oficios adentro de los talleres. Los jóvenes pasaban por todas las secciones que te nombré, y en la que mejor les gustaba o quedaban con trabajo. O sea, la misma juventud ya era una escuela. Viste que existieron las escuelas industriales Otto Kraus, las escuelas fábricas de Perón. Bueno, los talleres adentro eran escuelas de trabajo, de oficio. Sí, estamos hablando del tiempo de la Alianza para el Progreso. Pero lo que más me quedó es que al final de la charla él habló un montón, nos dijo: me hicieron feliz de nuevo, me recordaron a mi niñez, mi familia, me han hecho feliz. ¿Cómo es el eco de las autoridades donde ustedes van a presentar el proyecto, a peticionar? Sí, la idea de la Asociación Amigos del Ferrocarril Midland, además de recuperar las vías, se han hecho 50 jornadas, se establecen diálogos con autoridades de la zona, por ejemplo con Municipalidad de Merlo, con Karina Menéndez, ha habido charlas,
en Las Heras, en Plomer, sí, estación Plomer, que es una estación del Midland compartida con el Compañía, ¿sí? También se han establecido charlas en la zona. En Marcos Paz, en Elías Romero, una estación del Midland, sí, pasando Marinos de Belgrano. Ajá. Ya en Marcos Paz se han establecido charlas también con la gente, de autoridades, con Marinucci de Transporte, el Ministerio de Transporte, y se ha hablado con Daniel Novoa de la línea Belgrano Sur, ¿sí? Director, y también con el Museo Nacional Ferroviario. ¿Y tienen aproximadamente cuántas estaciones son del nacimiento a Carué? Y por lo menos 51, ¿sí? Que han ido variando en el tiempo. Alguna, por ejemplo, Siley, que justo estaba antes de llegar a Carué, fue sacada, eliminada en 1938, ¿sí? Esa estación. Pero sí, 51, hay que calcular toda una serie de estaciones a lo largo del recorrido. ¿Y ustedes se han propuesto visitar cada una de las estaciones? Sí, hemos visitado algunas de las estaciones, porque son muchas, y bueno, yo en mi caso trabajo, Marcelo Greco, que recorre muchas estaciones, ya está jubilado, tiene más tiempo, pero también hay que disponer para viajar. Por ejemplo, la otra vez que en enero de este año visitamos Henderson, y habíamos visitado y visitamos Henderson, Coraceros, que es una escuela agropecuaria hoy en día, la estación. Muchas son recuperadas como escuelas, lugares destinados por las municipalidades para la sociedad en sí. María Lucila, Herrera Vegas visitamos también. Cuando volvíamos de hace 2 semanas visitamos Santos Unzué, que está abandonada. Ahí una vaquita se acercó a fotografiarse. Son pueblos rurales la mayoría. ¿Y a usted qué le pasa cuando ve eso abandonado? Te da tristeza, melancolía, bronca, porque eso es todo bienes del Estado. El Estado somos nosotros, los ciudadanos. Y muchos desde las políticas racionalizadoras de cierre de ramales, desde Frondizi, luego con Onganía, luego con la dictadura, donde en 1977 le cierran al Midland de Carué a Libertad todo el ramal, y se levantan las vías para dárselas las vías se levantan entre Carué y Plomer. Se levantan. Sí, o sea, se llevaron las vías para dárselas a una acería que ganó millones en base al patrimonio de la nación. De todos nosotros, el Estado, la nación, somos nosotros, eso es lo que no somos. Mediante 2 firmas, sí, se limpiaron toneladas de acero. Lo mismo sucedió en la época de Menem, donde miles de millones de dólares de ese patrimonio fue regalado, levantado de los ferrocarriles. Ver una estación que está abandonada, un medio de comunicación que permitía transportar 93 galpones gigantes tenía el Midland a lo largo de su 93 recorrido. Galpones. Ver esos galpones que algún día estuvieron llenos de cereales que eran mandados al puerto de Buenos Aires, ganado que era llevado hasta Aldo Bonzi, de ahí al matadero de Liniers, tambero, todos los tambos que había que proveían de leche. De hecho, Enrique Finn, un descendiente inglés, una de las estaciones, era el proveedor de leche de toda Capital Federal. Mire usted, todo eso quedó en la nada. Y se perdió. Y todo eso se perdió. ¿Y cómo es la recepción de los chicos cuando ustedes van a dar las charlas? Ha sido, sí, hay como... Por ejemplo, un muy lindo proyecto que vamos haciendo es capacitar a los chicos de turismo, la carrera de turismo de Técnica 5, que está ubicada en lo que era el predio de los Talleres de Libertad. Qué lindo. Cuando empezamos a capacitarlos, o sea, todo gratuito, todo lo que hacemos, no recibimos un peso ni nada, o sea, es tiempo que yo doy, lo mismo Marcelo, que no nos pagan nada, lo hacemos por amor a esto. Los chicos, la misma escuela no tenía conciencia que estaban sobre los Talleres de Libertad. Algunos de ellos que están en 7º de prácticas profesionalizantes me tuvieron de profe, ya sabían algo de que yo les había comentado sobre los ferrocarriles, pero después nadie tenía conciencia. Y hoy en día los capacitamos, ellos pueden hacer la guía de nuestro museo,
y a su vez la Municipalidad de Merlo ya contrató uno de ellos para la Secretaría de Turismo. Qué bien, qué bien. ¿Hay en la escuela de fotos de los antiguos talleres? ¿O hay una que ilustre? No. Lo que hay son las fotos que he buscado, que llevo con los banners, etcétera. O sea, sería lindo también decir, bueno, acá hubo estas imágenes antiguas, pero bueno, nosotros hicimos una muestra, la serie de muestras del Museo Itinerante la iniciamos ahí, en la técnica 5 de los talleres. Y en algún momento le da bronca y dice, no hago más nada de esto. ¿Ha pensado alguna vez? No, abandonar no, porque hay muy lindos proyectos, esto se fue sumando voluntades, ahora tenemos diálogo con la Secretaría de Turismo de Merlo, hay proyectos de hacer circuitos turísticos, Libertad y otras zonas del partido de Merlo, recuperar esa historia del patrimonio también. O sea, hay muchas puntas y muchas ideas que van surgiendo y que se van dando con este trabajo. Uno cosecha lo que siempre. Un punto aparte, o punto y seguido, mejor dicho, sería el golf de la Ciudad de Libertad. Sí, el golf nace como una de las dependencias que los directivos ingleses hacían, ¿sí? 1928 lo fundan el Golf Club, entraban con una locomotora Sentinel a una especie de tanque, una forma rara que tenía la locomotora a vapor, entraban a los talleres y ahí al golf, que está abajo en el predio de los talleres. Claro, porque los ingleses juegan al golf, nosotros los argentinos no. De última hacíamos de Cádiz nada más. No, pero después empezaron a surgir grandes golfistas. Jorge Soto fue un gran golfista de Libertad. De la zona, sí, claro. Bien, cosas, qué bonito. De entrada, contaba alguna vez, lo vi en una presentación, y cuando empieza el tema, que el tren se pone en movimiento, hay como un sonido muy especial, y él dice, acá lo que yo veo son los palitos que pasan en la ventanilla, que primero empiezan a pasar lento y luego pasan muy rapidito, y esto yo lo marqué de esta forma, y lo explica, un fenómeno. Raúl Barbosa, de su autoría, Tren Expreso. Continuamos con la charla, el profesor Matías Sánchez, especialista en historia. ¿Y por qué la historia? La historia me gusta. Yo justo, mi abuelo también fue ferroviario de los talleres de Libertad, electricista, y también me contaba muchas historias, entonces uno las transcribe, escribir libros. Publiqué un libro sobre la guerra con Bolivia, que en Puna Humahuaca, después una tesis sobre los comunistas en la Unión Ferroviaria. Resulta que mi abuelo también fue comunista, militancia. Había muchas ideologías también en los ferroviarios. Pero había que aguantársela, ¿eh? Sí, en las asambleas, desde siempre anarquistas, sindicalistas revolucionarios, socialistas, comunistas. Después llega el peronismo en el 45. Y así fue toda la vida, tanto en la fraternidad como en la Unión Ferroviaria, que tienen una gran presencia en cada pueblo, en Henderson, en Libertad, en Puente Alsina, con secciones que tenían a su vez escuelas técnicas. Fíjense en la importancia, todavía están las sedes, en Libertad funciona la sede de la Unión Ferroviaria, la fraternidad se abandonó el edificio, y las cosas, los elementos que quedaron de la fraternidad quedaron rescatados en Villa Amelia, la sociedad de fomento, pero más allá de eso cumplían una función social de reunión, fiestas, y a su vez escuelas técnicas tenían, que daban educación a los ferroviarios y también los hijos de ferroviarios. ¿Y cómo le nace a usted, o a quién le nace la idea de armar la asociación? Emilio Adolfo Pérez es quien nace con esta idea en noviembre del 2020, junto a algunos amigos, parientes, de limpiar las vías en la zona de Elías Romero, pasando el puente de Mariano Acosta, el puente del Midland, y a los cuales yo después me sumo justo en un festival. Me invita Marcelo Greco, que ya se había integrado,
a un festival que organizaron Elías Romero. Y ahí llevo los banners míos y surge también esa idea de un museo itinerante. ¿Y ellos cuántos años tienen? Digo porque usted es una persona joven. Sí, yo ya tengo 41 años, Ajá. soy del 81, pero también tienen 40 y pico de años, Ajá. Muchos interesados tienen 50. Las asociaciones ferroviarias somos pocos integrantes en sí, pero destaco que es todo ad honorem, no hay búsqueda, hay pasión por los ferrocarriles, hay búsqueda de beneficiar a la sociedad, no un beneficio propio, sino que es para todos. Y por eso quiero destacar de estas asociaciones. Ahora se está haciendo una mesa ferroviaria federal donde hay muchísimas asociaciones de todo el país donde nos estamos juntando, por ahora por reuniones que vamos haciendo por internet, por Zoom, y la idea es aunar todas estas fuerzas para hacer reclamos de la vuelta del ferrocarril. ¿Y cómo se sustenta? Si es que por los aportes de los asociados. Estamos todavía tramitando la personería, pero los aportes de cada uno sirven para solventar lo que es máquinas para limpieza, herramientas. Estamos por hacer una zorra también, para concretar una zorra, para ir por las vías más rápido. A su vez nos ayudamos entre asociaciones. Por ejemplo, hicimos un festival en Plomer, que es un pueblo con 200 habitantes, y juntamos más gente que qué eso lindo, con el festival. Y vinieron de la Asociación Belgrano. ¿Y por qué Plomer? Porque ahí está justo la base de los amigos de la Asociación del Belgrano, que también limpian y ayudan también a nosotros para reponer vías en la zona de Elías Romero, hasta la zona de paso a nivel el Malbrán, que tiene un predio, el Malbrán, ahí en la ruta así que está justo que pasa el Midland hacia Plomer. Hay un club de fútbol que es el Club Atlético Ferrocarril Midland. ¿Tienen llegada con el club? ¿Les interesa a ellos? No hemos tenido llegada, solo desde el aporte de la historia, te puedo decir, creado también con influencia ferroviaria, lo mismo que muchos clubes que vas a encontrar a lo largo de la línea del Midland, y es muy interesante de ver la existencia de clubes ferroviarios. Si yo te digo Central Córdoba, Santiago del Estero, es ferroviario. Todos los Central Córdoba tienen que ver con el antiguo nombre del ferrocarril. Sí, Rosario Central, Talleres de Córdoba, los talleres, Compañía General, Luganos en Tapiales, antiguamente se llamaba Compañía General. Y el ferrocarril Midland, muchas veces curioso, los propios hinchas no saben de dónde viene el nombre. Bueno, por eso este rescate histórico que es importante. Dentro de los proyectos, a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo serían los de lograr extender desde Marinos del Belgrano hasta la Ruta 40 con el cruce con el Sarmiento, para lograr una estación en esa zona que comunique también a esa gran población que tiene Merlo, y a su vez a largo plazo reparar este puente y llegar hasta Plomer para conectar con la otra línea, lo que era la antigua Compañía General, hasta donde se está recuperando las vías y existen las vías. A largo plazo también crear un museo permanente ferroviario en Merlo que tenga que ver con lo ferroviario y que rescate ese patrimonio, esta identidad nuestra ferroviaria de la zona de Libertad, Villa Amelia. O sea, hay varias ideas. El trabajo con la Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo. Están haciendo, han hecho cosas con ellos. Sí, estamos iniciando un trabajo conjunto. La idea es hacer en el año que viene, para junio, que fue la fecha 15 de junio de 1909, fecha de inauguración de Libertad, de la Estación de Libertad, hacer un festival, ¿sí? En la usina, que es todo temática ferroviaria. ¿La usina? ¿Por qué se llama la usina? Porque era una usina eléctrica, tenía motores Fiat grandes que proveían de electricidad a los talleres. Con el problema de Argentina fundamental hasta los años 50 o más, y de la zona, era la falta de electricidad, lo cual también perjudicaba a los talleres, a las fábricas de la zona. Por lo tanto, la usina se construyó para
proveer de energía. O casualidad que solo duró 10 años su funcionamiento y los talleres fueron cerrados. ¿Y qué ha quedado en pie de aquellos antiguos talleres? Y podemos observar que de todo ese predio queda el tanque de agua, una bomba de agua de los talleres de mantenimiento de la sección de locomotoras a vapor, quedó la usina, que fue recuperada, el edificio estuvo abandonado, pero lo que es todos los talleres, los edificios grandes, fueron dinamitados en la época de Menem. En 1991, un hecho tristísimo donde mi abuelo, todos los ferroviarios que trabajaron ahí lloraban cuando veían eso. No era para menos. El predio se había convertido en un lugar peligroso porque era el cruce entre el barrio de Villa Amelia y Libertad para ir a trabajar, a estudiar. Pero habían sucedido robos, violaciones, asesinatos, así que eso sirvió de justificación para dinamitarlos. Y usted, en lo personal y lo institucional, digamos, por el ferrocarril, ¿con qué sueña? Con la vuelta del ferrocarril no es un capricho, sino que a largas distancias, más de 300 kilómetros, está comprobado que da menos costo, ¿sí?, el transporte de mercadería. Por lo tanto, eso serviría para bajar el costo de flete y a su vez beneficiar a la gente común, el consumidor, que tendría menos costo en los productos. De hecho, yo, un proyecto personal, diría llevar el ferrocarril al productor, negociar Estado con productor y llevarlo a grandes mercados centrales donde se venda barato y no un solo mercado central como tenemos actualmente. De manera que no nos cobren cosas siderales por cosas que al productor se le paga poquísimo, nada. Es más, al productor tiran manzanas en Río Negro, los tambos cerraron y tiran la leche, y resulta que a millones de personas les falta comida. Es paradójico eso. Es Argentina, ¿no? Es Argentina. No quiere decir eso, no, van a cerrar un tren, transporta 100 vagones de carga pesadísimos, que equivalen a 100 camiones. Pero eso no quiere decir cerrar las empresas de camiones, sino hacerlo complementario. O sea, el tren llega a una ciudad y ahí tenés toda una serie de distribución por camión necesario. Bueno, así era. Por algo lo combatieron y por algo lo vendieron, ¿no? Eso está más que claro. ¿Y en lo personal qué sueña? También crear un museo ferroviario, así que sirva, y que todo esto sirva para la comunidad en sí. O sea, rescatar el patrimonio, rescatar la identidad ferroviaria, pero por sobre todas las cosas rescatar lo que es de todos. La gente no es consciente que el ferrocarril, la estación, todas estas historias de trabajo son nuestras. Difundir a su vez los valores, trabajo, estudio, respeto por el patrimonio nuestro. Y a su vez también quiero destacar que estos proyectos demuestran que la participación ciudadana nuestra es fundamental. Es que si no puede muchas ser. veces uno se queda quejándose de brazos cruzados. Pero ¿qué hiciste vos? ¿Que participaste en este club? ¿Ayudaste? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta que me hago y debemos pensar. Por eso la participación ciudadana es fundamental. Está bien, uno diría, estás perdiendo dinero en esto, tiempo de tu vida, te podrías quedar en un sillón sentado, pero el gusto y la felicidad que le da a uno ver que un chico tiene trabajo gracias a turismo desarrollado con este proyecto de ferrocarril, que otro chico puede capacitarse y entrar a trabajar al ferrocarril, o que los productos sean más baratos para toda la comunidad, me parece excelente. Y no traicionarse uno en lo que siente, en lo que piensa. Sí, porque en realidad son los valores que nos enseñaron, que me enseñó mi abuelo, mi vieja, todos una serie de valores de trabajo, de estudio. Eso es lo que defiendo, el respeto a los ciudadanos. Por allí le cuento a la audiencia cómo es que yo llego a conocer al profesor Matías Sánchez, que hoy nos visita y nos ilustra con tanto conocimiento que posee. Hace algunos días cumplía años la Sociedad de Fomento Villa Amelia, 94 precisamente, y
yo tenía como idea poner los libros de Francisco Pancho Huambeck, que escribió historias relacionadas con el golf club, con la escuela, con el ferrocarril, y pedí permiso a los directivos y ahí hice una muestra. Me dijeron, bueno, puede poner una mesa así, y yo llevé materiales para 3 mesas y al final coloqué 2 mesas. Me habían dado una y ahí lo veo al profesor que se acerca, me consulta, bueno, nos quedamos charlando toda la noche y resulta que Matías, el profesor que nos visita, es hijo de una compañera de toda la primaria mía, que ¿cómo se llama mamá? Mirta Tomatis. Mirta Tomatis, fue compañera mía y yo la reconozco en mi historia, en mi historia cargada, porque era una niña muy prolija, de zapatos buenos, caros, abrochados al costado, delantal de almidón, de muchas tablitas, muy bien peinada, y cuaderno de tapa dura, La Prida. Yo era un desastre, llevaba 4 hojas bajo el brazo, dobladas, no sé si tenía guardapolvo. O sea, ella era la antítesis de lo que yo era, por eso la recuerdo tanto. Y después, con el tiempo, encontrarme con usted y conversar de estas historias, bueno, algo se ve que había por allá, que en algún momento esas historias iban a cruzarse. Agradecido realmente por esto. Estoy bien con el tiempo, querido Alejandro. Por allí, la gente quiere donarle algo, tiene cosas en su casa, en su haber del ferrocarril, digo, un boleto, una campana, Sí, con el tiempo uno se va haciendo como un hobby también cositas, documentos o para mis investigaciones históricas, pero también mapas, boletos, una medalla de la inauguración del Midland hasta San Sebastián, el ramal, que se hacían medallas conmemorativas. Y también toda una serie de objetos y fotos. Ahora resulta que con las charlas y el museo itinerante, muchos ferroviarios ya viejitos nos van donando cosas para que tengamos documentos, carnet de ellos, que es muy valioso. Eso tiene un valor sentimental tremendo. Así que la idea apunta a que eso esté exhibido, no que esté tirado en el fondo de la casa, sino que sea exhibido en un museo, sí, para toda la comunidad, puesto en valor, y que todos podamos disfrutarlo. Pero bueno, son cosas que uno va con amor y cariño los va juntando. Hace poco se hizo un encuentro en el Golf Club de Libertad. ¿Cuál fue el motivo? Esa es una expo ferroviaria que lo organiza Fabián Soto, que también es un historiador de Libertad y también interesado en el Midland, que no pertenece a la asociación, pero bueno, él viene organizándola con desde 2010 participando, porque el parque ferroviario fue inaugurado, el predio estuvo abandonado en los talleres, en 1998 lo adquiere la Municipalidad de Merlo, 2005 inauguran el parque ferroviario y 2010 comienzan unas expos ferroviarias que tuvieron una continuidad 2010-2014, después se retomaron de nuevo, y reúne ferromodelistas, etcétera. Nosotros participamos como parte de la Asociación Amigos del Ferrocarril Midland y también nos sirve para tener contacto con la gente. De hecho, encontré otros también ex obreros de los talleres de Libertad, que también todo muy amable, la verdad, otras asociaciones que participan, y de paso visitar el golf, un predio importante. Y esto va a ser un libro el día de mañana. Y posiblemente, sí, tengo varias ideas de libros, sí, veremos los costos después con las editoriales. El único problema, los costos en Argentina. Bueno, pero lo importante es llevarlo a la gente, poder mostrar todo este trabajo que vamos haciendo. Bien, bien. Supongamos que hay gente que quiere sumarse a esta iniciativa de ustedes. Sí, ¿cómo hace? ¿Qué hace? En Facebook Ferrocarril Midland, sí, Instagram Asociación Amigos del Ramal Midland, busquen también, sí, en Facebook, Instagram para escribirnos, así que pueden contactarse de esa manera. Nos pueden ir rastreando por las redes, que Marcelo Greco en YouTube tiene muchos videos, sí, y él también
forma parte importantísima de esta asociación. El año ya... que pueden asociarse, ¿sí? Se les da carnet, así que la personería jurídica está en trámite ya para salir de algunos meses, tarda, es un tiempo, pero es todo serio el trabajo que se va haciendo, así que pueden escribir, asociarse, venir a limpiar vías, aportar cosas, elementos que tengan, donar, o se han hecho donaciones a escuelas, en Ingeniero William, Almeida, escuelas pequeñas, rurales también. ¿De qué consta eso? Y las donaciones eran materiales educativos, sí, carpetas, hojas, que se fueron juntando para darle. Son escuelitas, una tenía 2 alumnos, otra 7 y otra 4. Así que imaginen que no es donaciones para 1000 chicos, sino pequeñas donaciones que nos sirven, o sea, para ir ayudando a la comunidad y también concientizando sobre estas actividades que hacemos. El año ya está cerrando. ¿Hay algún proyecto para este año ya o ya pensamos directamente en el 23? Y ya estamos cerrando, sí, ya cerramos. Muy buena la experiencia del museo itinerante por escuela, terciarios, charlas que dimos y la idea de difundir todo el trabajo de la asociación. Seguramente quedan todavía jornadas hasta fin de año de limpieza de vías junto a los amigos del Belgrano, así que en la zona de Elías Romero hacia Plomer. Pero quedan muchas puntas por seguir, ¿sí? Los contactos con las secretarías de turismo, la recuperación de los circuitos turísticos, hacer turismo en Merlo, etcétera. ¿Ropa de guarda de antiguos ferroviarios le han donado? No. Yo tengo una que conseguí, sí. Yo recuerdo a mi abuelo que ya jubilado seguía con su ropa de obrero ferroviario, era azul toda, que se daba hasta los 80, lo proveía Ferrocarriles Argentinos. Pero cosas tenemos, sí, yo como coleccionista más que nada, uno se vuelve... Pero bueno, a mí me sirven porque son documentos también o cosas que para el tema histórico que hago. Bien, se nos va cerrando el tiempo, ya vamos a subir el tren y nos vamos. Algo que no le hayamos preguntado, algo que quiere decir, un saludo. Sí, saludos a los amigos, sí, a todos los compañeros de la Asociación Amigos de Ramal Midland. Y también esto que hago es un homenaje a los ferroviarios de mi familia, sí, Enrique Tomatis, mi abuelo, Severo, su hermano, Tomás Tomatis, su papá, que mi bisabuelo. Y de nuevo repetir, este trabajo que hacemos es para toda la sociedad, ¿sí? Y el que quiera sumarse y como ciudadano participar lo puede hacer tranquilamente. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Chao. Hasta la vuelta.